vamos a hablar un poco sobre qué esperan ustedes de la comunicación o del periodismo. Y una de las preguntas que quiero hacer para ustedes, ¿qué es la democracia? Yo creo que la democracia es que todos participen. Participación de todos. ¿Y para usted? También es cuando la colectividad se impone, cuando el individuo se hace a un lado para que la colectividad pueda ejercer su dominio. ¿Y para usted? Yo digo que nunca va a existir la democracia. Pero, por una razón. ¿qué es? Porque supuestamente la democracia, como los griegos lo definieron, es el poder del pueblo. Gatos, poder del pueblo. Sin embargo, yo soy muy escéptico en el sentido de que siempre ya sea un gobierno parlamentario, un gobierno de representación, siempre va a ser sustituido por intereses, ya sea una burocracia. Ya lo vimos en Rusia y otros países. Sí, saben que han existido diversos sistemas de gobierno. ¿Y uno sería cuál? El parlamentario. Podría ser, pero antes. El ejecutivo. Bueno, vamos a poner monarquía. Monarquía, perdón. Monarquía. Monarquía, podemos poner república. Y por aquí viene la democracia. ¿Sí? Esto es un poco una división que hacía Platón acerca de estos sistemas de gobierno. Entonces, para Platón, cada sistema de gobierno de pronto entra en una, digamos, deformación o corrupción, y entonces nace otro y luego nace otro. O cuando este poder es insostenible porque ya hace demasiada o comete demasiadas atrocidades en contra del pueblo, el pueblo se rebela y forma otro tipo de gobierno, y luego igual y otro tipo de gobierno. Entonces, por ejemplo, en la democracia podemos tener otros vicios, y aquí podríamos caer en la autocracia. ¿Han escuchado ese término? No. Autocracia, oligocracia. ¿Han escuchado hablar de oligocracia? Oligarquía. Oligarquía. Y hay otro que se llama oclocracia. Sí, autocracia, estos son las dictaduras. Sí, gobierno de uno solo, eso es auto. Una sola persona gobierna, como las dictaduras como la de Porfirio Díaz aquí en México, en Latinoamérica seguramente. Bueno, ya hemos hablado un poco de Pinochet, de Videla, no me acuerdo estos otros, un dictador de Brasil, pero no recuerdo cómo se llama. Pero en Sudamérica hemos tenido muchos dictadores, y en México también. Y tenemos la oligocracia, que es gobierno de pocos. Eso quiere decir oligo, pocos. Entonces, hola, buenas tardes. Siéntese usted, señor. Buenas tardes. Y entonces aquí tenemos el gobierno de pocos. Sí, cuando gobiernan una camarilla nada más. Se me olvidó. Bueno, de aquí también podríamos tener la plutocracia. ¿Saben qué es plutocracia? Bueno, Pluto quiere decir como dinero, que es el gobierno de los ricos. Y oclocracia, esto es el peor. Para Platón, esto era lo peor, la oclocracia. ¿La oclocracia qué es? Oclocracia es el gobierno de la muchedumbre.
el gobierno de la canalla, el gobierno de gente que no está educada, que no sabe nada de gobierno. Hagan de cuentas Xochitl Gálvez. Sí, o Trump sería como el mejor ejemplo para mí, o Milei en Argentina. Para mí sería eso el mejor ejemplo, los mejores ejemplos de oclocracia. Incluso podría venir junto con plutocracia, ¿no? No necesariamente, porque a veces los ricos no es que sean... En el caso de Trump, sí, porque se alió con los más ricos del mundo, como Elon Musk, ¿no? Podría ser una combinación porque es gente que no tiene absolutamente ninguna educación. Y mucho dinero. Tienen mucho dinero, pero no tienen ninguna educación, no tienen formación, no saben nada de diplomacia, y no les interesa. Eso es lo peor, ¿no? Porque hay gente que lo sabe, pero se interesa en aprender. A estos no, les parece que con lo que tienen les basta y les sobra. Trump mismo ha dicho, yo lo sé todo, no necesito aprender nada. Entonces se cree totalmente autosuficiente, ¿no? Entonces eso sería la oclocracia para mí, como el gobierno de ignorantes, pero que piensan que están bien. Entonces es una deformación de la democracia. Es cuando decimos, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Pero las mayorías no siempre deciden bien. Entonces aquí también, o sea, es un gobierno de las mayorías, pero esa mayoría que votó por Trump realmente estaba pensando en lo que estaba haciendo. Yo creo que están arrepentidos. Sí, yo creo que una parte están arrepentidos. Y bueno, entonces estos serían algunos sistemas de gobierno que hay, entre ellos está la democracia, que hasta ahora se piensa que la democracia es como lo menos peor. Pero ha habido casos en donde monarcas han gobernado muy bien. ¿Sí? Ha habido, bueno, la república y la democracia es casi lo mismo. ¿Cómo se llama? En Reino Unido, ¿no? Que es todavía monárquico. Sí, y el sistema, aquí podría también ser aquí hay un sistema parlamentario. Sí. Es donde las cámaras, por ejemplo, tienen mayor peso. Aquí el Congreso, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes se rigen por sistema parlamentario? Me parece que Inglaterra y Estados Unidos, si no me equivoco. El Parlamento tiene mucho peso sobre el Ejecutivo. México sería un sistema presidencialista. Aquí el presidente o quien tenga el poder ejecutivo tiene mayor peso que los otros dos poderes, que son el judicial y el legislativo. Entonces, bueno, más o menos así tenemos el asunto. En la democracia se supone que es el gobierno del pueblo, que debe ser un gobierno de las mayorías, suponiendo que las mayorías siempre tienen razón en lo que eligen. Y entonces en democracia buscamos como una horizontalidad casi en el gobierno, que no la hemos conseguido. Pasa como la utopía. ¿Qué idea tienen ustedes de utopía? Es lo que Es lo que hizo Clara Brugada. es lo que uno idealiza. Ajá. Es una cosa que a lo mejor no es posible, pero que se busca. Sí. Sí, de hecho, no sé si ustedes llegaron a leer algo que dijo Galeano, que escribió Galeano sobre la utopía. Es como algo que queremos alcanzar, pero cuando nosotros damos un paso para alcanzarla, ella da dos. Y sí, es como el estado ideal al que queremos acceder, pero no es posible. Probablemente nunca lleguemos a eso. La democracia entonces es más o menos como la utopía. Sí, para nosotros la democracia sería como el gobierno ideal, pero realmente creo que no hay ninguna nación que lo haya experimentado. Sí, no sé si estas naciones como Suecia,
Suecia, Holanda, Finlandia, Noruega, que son países que tienen muy poquita gente, son muy ricos y eso pues tal vez lo hayan experimentado un poco, tal vez Canadá. Estados Unidos la verdad es que no creo, ellos piensan que sí, pero su democracia que tienen. Bueno, entonces es algo a lo que queremos acceder, pero no hemos logrado. ¿Por qué no lo hemos logrado? Entre otras cosas por la educación, ¿no? En esos países que mencioné hace un rato, el grado de educación es muy alto, o sea, casi la mayoría de la población tiene un nivel alto de educación. Nosotros la última vez que me enteré creo que estamos en 4º año de primaria. Ese es nuestro nivel educativo, entonces imagínense, ¿sí? Y esa es la gran mayoría de la gente. Entonces creo que por ahí en uno de esos pensamientos que puse dice, por ejemplo, la libertad de expresión no sirve sin libertad de pensamiento. Si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente, ¿para qué quieres libertad de expresión? ¿Para decir imbecilidades? Eso lo dice en español, que se llama Emilio Lledó. Sí, y creo que tiene razón. O sea, ¿qué es lo que se está diciendo actualmente en las redes sociales? ¿Qué es lo que más campea? Hace poco veía una comparación que hacían entre una chica que es la primera mujer astronauta que va a hacer un recorrido por no sé qué partes del espacio, mexicana, es la primera mujer mexicana, pero nadie la conoce. ¿Sí? No Y en se dan a cambio, conocer. no, ¿a quién le interesa? ¿Sí? En cambio hay otra que se llama Jerry Mois, o no sé cómo se llama esta mujer, que seguramente todos han escuchado hablar de ella. Es una chica que tiene 5 millones de seguidores en su OnlyFans. ¿Sí saben lo que es una OnlyFans? Bueno, ahí las chicas y los chicos se desnudan y Venden contenido. venden contenido de su cuerpo, pues, sí. poco tanto pornográfico de su propio cuerpo. Se supone que es algo pues independiente, que es un trabajo que hacen ellos por gusto y que pues ganan dinero. Pero entonces esta chica tiene 5 millones de seguidores. Gana bien. Y gana bien. Pero la otra es astronauta. Me parece que estudió no física, no. Estudió otra cosa, pero Es científica. es científica. Y pues no estamos enterados. En cambio de la otra, prácticamente la conocen en todo México, que sea de nombre. Sí, yo por ejemplo ya había escuchado muchas veces hablar de ella, pero no había visto su imagen hasta que la vi en esta publicación. Pero bueno, entonces eso pasa con nuestro nivel educativo. Entonces, ahora díganme, ya vimos un poco de esto, ¿qué es lo que piensan ustedes de los medios de comunicación y qué esperan del periodismo? ¿En qué sentido? En todos los sentidos, así en general, ¿qué piensan? ¿Qué es el periodismo? ¿Y cómo debe ser desde su punto de vista el periodismo? Para esta democracia, para llegar a esta democracia. ¿Cómo debería ser el periodismo? Pues que debería ser muy crítico, ¿no? O sea, verdaderamente no tomar partido. Pues, ajá. Si no se expone como críticamente, por ejemplo, a los candidatos, ¿no? de alguna votación, pues siempre va, como por ejemplo con Trump, ¿no? Que todo el mundo decía, no, el mejor porque él es empresario y va a saber llevar como al éxito a Estados Unidos, pero pues verdaderamente ahora sabemos que los empresarios no son buenos para dirigir un país, ¿no? Bueno, aquí ya tuvimos a Fox. Por ejemplo. Entonces como esa parte, ¿no? Que sean muy críticos de lo que hablan, de lo que dicen, o sea, como que más que nada críticos en el sentido de que tienen que ser certeros con la información, ¿no? O sea, no desviarla como hacia ciertas ideologías. ¿Ustedes? Yo creo también eso, ¿no? Que debe de ser libre de toda tendencia, debe de informar de todo tipo de datos y no enfocarse en la nota roja, por ejemplo.
sino que hay cultura, hay diversión, hay muchas cosas que el periodista puede hacer, pero se enfocan ahorita en pura nota roja. En lo que vende. Entonces esperaría que no fuera más así. Sí. Dalila. Ay, pues es que no sé, nada más siento que el periodismo como que no está reflejando la realidad, no dice la verdad, maneja como, bueno, yo creo depende de sus patrocinadores o de sus jefes, ¿no? Es como manejan la información. Entonces, yo creo que no se puede confiar en el periodismo. Pues yo en lo particular, a lo mejor, yo digo que el periodismo siempre va a tener intereses, siempre va a estar al servicio de cierto partido, cierta clase social que tiene el poder, y al final, cuando hablamos de crítico, pues todos los medios son críticos, dependiendo a los intereses, como era ahorita que Morena está en el poder. Los medios anteriores al PRI pues, tienen su crítica, de su punto de vista, de su realidad, que ellos ven, y por otro lado pues, también tienen Bueno, y también sería qué entendemos por crítica, ¿no? exactamente, por crítica, porque uno dice crítica objetiva hasta qué punto objetivo, ser objetivo. Yo puedo ser objetivo, una idea, pero ella la señorita, puede decir, no, yo tengo esta idea, pero mi es objetivo, nuestro compañero, pues otra idea. Entonces ahí la objetividad, hasta qué punto es la objetividad. Yo siempre he dicho, la prensa nunca va a ser independiente, nunca va a ser ni va a ser la democracia, va a estar a los intereses, quién te domina, quién te paga y quién está en el poder, va a crear sus propios medios, su propia ideología. Cada partido va a crear sus ¿se acuerdan lo que dice el marxismo? La estructura y la superestructura del poder y sus medios de control. O sea, los medios de comunicación son manipuladores, depende de los intereses, a lo que defiende y a lo que van y lo que pretende. Aquí el problema es de que la gente de comunicador social debe, o sea, ¿dónde está? O sea, porque voy a poner un ejemplo muy, muy clarísimo. Yo tengo un amigo que ya murió. Fue uno de los mejores periodistas, lo conocía grande, Manuel Mejido. Él empezó de crítico y una vez platicando me dijo. Creo que estuvo en Excelsior, ¿no? Excelsior, estuvo Heraldo, creo, y el Universal, en Excelsior fue cuando. Y dice, yo empecé, dice, no, hombre, crítico, como no tiene idea. Dice, pero mi hijo, dice, yo llegaba a la casa y me decía, pues, decía la esposa, hoy no alcanzo la leche, hoy el día no está corriendo para el alquiler, oye, que tu hijo dice, y luego dice, oye, me llegó el poder, me dice, oye, necesitamos esto, que le hace este enfoque, y creo que fue también director editorial, y dice, me tuve que doblegar, entonces ya se vio intereses, y después hasta luego se me daba eso, pero entonces eso salió porque yo colaboré con él, o sea, yo lo conocí, era un grupo, tenía un grupo de chicos puro de provincia, le voy a decir la verdad, eran puro de provincia, puro de Oaxaca y de Guerrero. ¿Por qué éramos de provincia? Pues porque ustedes les doy 4 horas que trabajen conmigo y les doy 100 pesos o 70 pesos. Pues sí, eran más fáciles. No, hombre, felices. No piden esto, piden otro. Y trabajan y están aprendiendo algunas cositas. Pues es lo mismo, volvemos a lo mismo. Si no conoces tus derechos, si no sabes esto y lo otro, si no tienes mayor información y no tienes cómo defenderte, pues vas a aceptar. No, pero sí sabíamos nosotros los derechos. Sí sabíamos nosotros los derechos. Pero necesitamos también. Y una cosa es saber los derechos y otra cosa es saber hacerlos valer, ¿no? Claro. Sí. Pero como fue el directo, él nos dijo 3 horas, 4 horas, tanto. Y aquí no hay nada, no hay
no hay nada. Ni prestaciones. Ni prestaciones. Si tu horario éramos 10, entramos 5 a tales horas y otros 5 como el futuro. Me acordé mucho que en el futuro. Entraron 5 horas. Entonces, pero no hay nada. Y si te haces tarde, llegas tarde, no hay bronca. Haz tú. En ese tiempo no había ni máquina, ni calculadora. Íbamos a la biblioteca, ya nos la pasaban. Sí, los chicos de servicio social, ¿no? Sí. O becarios, como les llaman. No, pues no éramos becarios. Haz de cuenta que Bueno, él lo tomó como una beca. luego había un maestro en la Facultad de Economía, la de conocer sus paisanos de usted, de ¿Quién? Oaxaca. David Colmenares Páramo. Pues el apellido me suena. Bueno, él fue secretario de Finanzas. Ajá. Cuando él empezó en la facultad, también agarró, yo fui parte de él. Como ya sabía que yo había trabajado con Manuel Mejía, dice, me interesa, ¿no? Y está igual. Ya. Lleva tal información, te pagamos tanto, órale. Y sacó un artículo bien brillante sobre la política fiscal. Fue cuando él salió como maestro y todo el mundo lo llamaba para dar conferencias. Pero ¿Hizo trabajo? atrás éramos malos nosotros. Atrás. Sí, así funciona el sistema. Y así, o sea, él que decía su coordinador, pasaba en máquina. Pero bueno, ser crítico justo significa comparar información y establecer una línea. La que sea como la central, digamos. Si no irse para acá ni irse para acá. Eso es ser crítico, no criticar. Criticar es la otra cosa. Cuando se critica por... Pero que en el dogmatismo también. Agua. Por eso se queda en el dogmatismo cuando cuando hay sesgos. Cuando se compara información, y se tienen diversas fuentes, entonces se puede tener una información crítica. Una información que no está sesgada ni a un lado ni a otro, porque eso ya sería otra cosa. Eso ya sería ser golpeador, ser chayotero, que ahora se han tergiversado las palabras, ¿eh? Sí. Porque ahora cualquiera es chayotero si a la gente le parece que cae mal, si a la gente le cae mal o dijo algo que le cae mal. Justo de eso vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, antes de que sigamos hablando, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, les voy a pasar una tarjetita. Va a ser lo de tu mola. A ver, tú vas a tener estas noticias. Yo no sé si yo pueda hacer esto. ¿Por qué? Porque no sé muy bien lo que es esto. A ver, vamos a abrir el juego entonces. O sea, ¿qué son cada uno? Ajá. Usted es progresista. Bueno, neutral. Tú eres neutral. Igual que yo. Sí, Neutral bien. también. Neutral. Ok, entonces, ¿qué hacen los conservadores generalmente? Bueno, ser conservador es estar con lo establecido, no querer que las cosas cambien. Por ejemplo, tenemos nosotros el asunto del aborto, de los derechos de las mujeres, Pues no les gusta nada de eso. No, a los conservadores no les gusta eso. Entonces siempre van a estar en contra, van a ser grupos como Pro Vida, A favor del capitalismo. están a favor del capitalismo, del neoliberalismo. Muchos. Sí. ¿Y qué más hacen los conservadores? Pues estar en contra de cualquiera que quiera cosas buenas para el pueblo. Como democratizar muchas. Democratizar quiere decir hacerlas accesibles a todo el pueblo. Por ejemplo, un conservador diría, a Bellas Artes no puede entrar el vulgo o gente vulgar, no puede entrar gente mal vestida, deben ir siempre No pueden entrar los indígenas, ¿no? no pueden entrar indígenas, debe ir gente siempre bien vestida y que sea educada. Los conservadores, por ejemplo, en este momento dicen, es que el primer ministro y todos los ministros deben seguir llevando toga. ¿Por qué quieren quitar la toga y el birrete? No deben seguir siendo así porque esto
es el máximo recinto de la justicia en nuestro país, entonces deben vestirse apropiadamente. Un conservador o una conservadora diría eso. En cambio, los progresistas dirían, no, que se quiten esas costumbres ancestrales. Sí, ya no podemos seguir así como en tiempos de la Inquisición o en... Como el que ganó para la Suprema Corte, ¿no? Que Sí. no quiere usar todo. que no quiero usar Porque los todo. padres se casen, ¿no? Es eso. Oh, ajá, Yo soy la idea que se casen los padres. yo también, para que nos Pues sí, sigan, mejor para que no haya que se casen con pederastas, ¿no? hombres y mujeres lo que les guste, pero que no sigan fregando niños. Y viviendo en la hipocresía, ¿no? Porque, por ejemplo, el padrecito de mi pueblo, creo que tuvo hasta 2 mujeres y un montón de hijos. Y se parecen. Todos lo sabían, ¿no? Y se parecen. Se parecen los niños. Ah, Padre. Ah, sí. Sí, Tengo de un hecho. amigo que lo ocultó hasta la edad de... ¿Un amigo sacerdote? No, su papá fue sacerdote. Ah, Pero hasta la edad de 10 años allá. no lo ocultó y él fue, no lo habían registrado y él fue y me dijo, me llamo Pantoja y él es mi padre, es mi papá. padre. No, Y allá era de todos lo conocido. Todo el mundo lo sabía. Pero es como el elefante rosa en la habitación, ¿no? Nadie, Pero me nadie dicen- habla de él, pero es evidente que ahí está. Sí, sí. Bueno, entonces, y pues las personas, en este caso no es precisamente neutral, no es la palabra neutral, porque neutral es, mejor no me meto. Ni me meto así, ni me importa. No, no, es, Ni contigo, es que, ni contigo, con Melón, ni ni con- con- ajá. No, esto no sería neutral, sino sería como objetivo, lo que podemos llamar objetivo, que luego podemos discutir qué es objetivo y qué es Sí, subjetivo. creo que es el que pone las cosas positivas del conservador, del liberal. Sí, les voy a dar un ejemplo, que sería una cosa, que sería otra. Por ejemplo, aquí alguien puede decir, está lloviendo, y otro puede decir, no, no está lloviendo. El periodista o la persona objetiva saca la mano y comprueba si está lloviendo o no está lloviendo. Entonces el periodista o quien sea objetivo debe tener pruebas de lo que está diciendo. Es como la prueba del escudo que está en el puente, ¿no? El que viene de este lado lo ve rojo y el que viene de este lado lo ve azul. Cada quien tiene una mirada diferente del mismo, De un solo lado. del solo lado. Cuando se paran en medio, se dan cuenta que son los dos colores. Así es más o menos, sí. Entonces eso sería, que no es precisamente neutral, sino vamos a decirle objetivo. Entonces una vez teniendo esto, pues la persona, por eso está en rojo, son los colores del, ¿cómo se llama eso? No. Eso para que se detengan el semáforo. Son los colores del semáforo. Entonces el conservador va a querer que las cosas estén en stop, que no cambien. Entonces, estas son noticias que compartiría una persona conservadora y con las que estaría de acuerdo. Estas son noticias con las que estaría de acuerdo o las que escucharía una persona que es ¿qué? Progresista. Entonces, esas son algunas noticias que las comparten las personas conservadoras, son las que escuchan y las que les gusta escuchar. Esas son las que escuchan y les gusta escuchar a las personas progresistas. Y esas son las que escuchan y les gusta escuchar a las personas objetivas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Ya tienen su tipo de noticias que les gustan. No pueden aceptar otro, pero vamos a hacer el intento de que quieran ustedes compartir sus noticias con la otra persona. Entonces, platíquenselas. Pues aquí tenemos 2 conservadores y aquí tenemos 2 progresistas. Entonces, platíquense sus noticias. Comunidades organizadas que hicieron pobres Sí, y van a morir sí, pobres, porque oportunidad. no hay No, forma estos son de vecinos que a los tan que les ha fácilmente así como sucedido. decir, ay, ya estudié, Pero ya eso trabajé siempre ha y ahora ya soy existido, exitosa, siempre ha ¿no? existido. Porque Pues eso no pasa. Siempre ha existido. Y hay Lo que están muchísimos casos regresando. de Bueno, personas que hasta se ahí. Ya no se encargaron. sigan peleando. Bueno, muy bien. ¿Cómo se sintieron? Yo fuera del lugar.
fuera del lugar tú. Fuera de No soy lugar porque conservador. es que esto no es cierto. ¿Quisieron aceptar lo diferente que dijo la otra persona o no? Yo de hecho estaba aceptando todo, Pero tenían que no aceptar. pero tenía que hacerlo porque era mi papel. Sí, sí, muy bien. En su papel, ¿los cambió de opinión la otra persona? No, En su papel. no. En mi papel, Ujú. no. Pero también, pues, era bien fácil de entender que eso es la verdad. Que tenían la verdad. Bueno, ¿cómo se sintieron cuando la otra persona rechazó la información que ustedes les estaban comentando? Es que nos faltan argumentos. Tenemos que Faltan tener más argumentos. conocimientos para poder debatir. Como muy cerrados. Ujú. Yo veo como en una lagunita, en un charco, una laguna, porque no se veían los vecinos, un charco y no se ve todo el panorama. Y más allá, de Venecia, o sea, como dice aquí, compañero, los vecinos tienen nuestra violencia. Y los vecinos, pues, hay unos que agarran el fondo de allá y acá, y antes los calentaban, los amenazaban y no decían nada. Ujú. Ahora ya dicen las redes sociales, y no es cierto. Sí. Siempre. Sí, sí, bueno, pues justo esto es lo que pasa en las redes sociales y con toda la información que recibimos. Sí, no sé si ustedes han escuchado hablar de los filtros burbuja Sí. o cámaras de eco. Bueno, para los filtros burbuja, ¿han escuchado hablar de algoritmos? Sí. Bueno, los algoritmos son a ir proporcionando la información a las redes. ¿Saben ustedes cómo funciona la web? Son una red de computadoras. Hay un servidor que provee información y entonces estas se conectan todas. Y una de esas es nuestra. De ahí donde recibimos información. Pero porque hay toda una conexión. Entonces los algoritmos que hacen es enviar la información a estas computadoras y decirle a esta persona le gusta recibir información solo de Morena. Todo lo que sea favorable a Morena, a ella le gusta. Aquí otros algoritmos le dicen a esta computadora solo manda información sobre todo lo que tenga que ver con el PAN y lo bueno que hace el PAN o lo bueno que hace el PRI, porque a esta persona le gusta esa información. Y se lo creen. Entonces lo que pasa es que se hace una burbuja de información. O sea, como solo me gusta esa información, solo me está llegando esa información. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto dicen, ay, internet adivina mis gustos. ¿Por qué me sabe algo? Me habla al tanteo, porque nos llega justo lo que queremos, lo que estábamos pensando incluso, ¿no? Que no le habíamos dicho a nadie y esa información nos llega. Hasta da miedo porque Sí. en la tele nos sale lo que nos gusta, en la música lo que nos Así gusta. es. Sí, ya hacen recomendaciones, ¿no? Y YouTube te recomienda esto, pero hace recomendaciones con base en lo que nosotros buscamos también. Por ejemplo, creo que para mí es un poco difícil atinarle porque busco información de todo. Entonces, ¿de qué me van a mandar? Pues, Y mucha de la que me mandan no la acepto. Es que también caemos, ¿no? En los algoritmos. Sí, Porque, ¿te o sea, recomendó esto? nos sale un anuncio de X cosa y le picamos, ¿no? Ajá. Y entramos a la página y pues eso para el algoritmo significa que sí te gusta y te lo va a seguir mandando, ¿no? Ujú. Muchas veces justo las personas piensan que les leen el cerebro, ¿no? Pero no, la verdad es que leen tus acciones en el teléfono o en la computadora y ya pues lógicamente te van sacando lo que ellos Lo que te creen gusta que te ver, va a que gustar, creen ¿no? que- Entonces por eso se habla de filtros burbuja, porque entonces se crea una burbuja para cada uno donde solo le mandan la información que supuestamente nos gusta. Y entonces, ¿qué hace una persona que ha visto muchos videos favorables a Moreno?
le mandan todo eso y le sigue picando y sigue viendo eso y le sigue mandando. Entonces, otra persona del PAN, tal vez no todo es malo lo que ellos publican o lo que ellos dicen, tal vez no todo es malo, pero ¿qué va a hacer una persona que tenga todo sobre Morena? Pues no va a aceptar, ¿no? No, porque en estas redes sociales que dicen la neta del planeta y dicen toda la verdad, dicen que Andrés Manuel es el mejor presidente del mundo. ¿Sí? Y aunque otro diga, o incluso no un panista, sino un periodista que sea más o menos moderado, diga, López Obrador cometió tal y tal error por eso, esto y esto. Y está siendo bastante objetivo, no está siendo tendencioso. ¿Pero qué dice la gente? No, porque en mis redes sociales que yo sigo dicen esto y ellos siempre dicen la verdad. ¿Sí? Y viceversa también. Si entre los panistas dicen Xochitl Gálvez es la mejor mujer candidata que hemos tenido en los últimos años, esto se lo creen, y que López Obrador la está estigmatizando y la está atacando y no quiere que sea presidenta, o digo, no quiere que sea candidata porque sabe que va a ganar. Y esto se lo creen. Sí. Y por más que escuchen críticas de otro lado, no las van a aceptar. Entonces, ¿qué crea esto? Bueno, en las cámaras de eco, eso quiere decir repetición, que nada más están repitiendo todo el tiempo la misma información. Y entonces todo el tiempo están mandando lo mismo. ¿Qué genera todo esto? ¿Qué genera el que por un lado piensen que esta es verdad de Dios y por el otro lado también piensen que esto es verdad de Dios? Creo que causa confusión. Además de confusión. Ajá, eso, separación, ¿no? Sí, polarización. Seguramente han escuchado hablar ustedes de polarización últimamente. ¿Qué serán los últimos 10 años tal vez, no? Entonces todo esto lo que genera es polarización. Que han culpado mucho a Obrador, ¿no? Que Obrador es el que está polarizando a la sociedad. ¿Es Obrador realmente? Probablemente su discurso sí es muy dicotómico, ¿no? Pero ¿es solo eso? ¿O también es...? Yo creo que es parte de la información que nos llega, ¿no? Así es. Entonces, claro, si este presidente tiene un discurso de tal forma y además tenemos este tipo de redes sociales, pues, ¿qué vamos a tener al final? Una polarización política. Lo que yo pienso es que Obrador no tuvo la intención de polarizar, sino de decir una realidad que no nos dábamos cuenta que existía. Sí, tal vez no se había hablado, pero que sí sabíamos. Porque por otro lado, en México la diferencia entre ricos y pobres es abismal, ¿no? Tenemos, creo que, no estoy muy segura, pero como 50 familias, solo 50 familias en más de 100 millones de habitantes, más de 120 millones de habitantes, muy ricas, unas 50 familias, frente a más de 60 millones de pobres. O sea, quienes tienen el 80% de la riqueza del país son un 20%. Y el 80% de población tiene el 20% de la riqueza. Entonces la brecha entre ricos y pobres es muy, muy amplia. Pues ahí ya hay una polarización. Y no es de ahora, viene de siglos. Sí. O sea, ya hay una polarización. Lo que hizo Andrés Manuel es visibilizarla y hablar constantemente de ella, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte tenemos esto que hicieron los medios con información, con más bien las redes sociales. Que bueno, por ahí vamos a leer más al rato, que no tiene mucho que ver con ideología. O sea, no es que las redes sociales o quienes manejan las redes sociales, porque además son empresas transnacionales, no son empresas mexicanas, no tienen interés político o no mucho en lo que ocurra políticamente en México, pero para ellas lo único que importa es su ganancia económica. Entonces, ¿para qué crean estos nichos? Para enviarles información, hay comerciales a estas
personas que son consumidores o que somos consumidoras y consumidores. Entonces, eso es lo que sucede un poco con la información. Y como yo les pongo por aquí, es una de las razones de la polarización. No estoy diciendo que sea todo, porque ya vimos otras como lo que dijo Obrador y otros políticos, no solo Obrador. Les pediría que lo lean en voz alta. Mi red, mi verdad. Una explicación de la polarización en el mundo. ¿Qué son los filtros burbuja? El término filtro burbuja fue propuesto por Eli Pariser en 2011. Describe el fenómeno por el cual los algoritmos de plataformas como Google, Facebook, YouTube o TikTok seleccionan y te muestran solo el contenido que coincide con tus gustos, creencias y comportamientos anteriores. Ejemplo, si haces clic seguido en videos sobre cierto partido político o religión, la plataforma dejará de mostrarte otras posturas y te alimentará solo con más de lo mismo. Efecto, te encierra en una burbuja de información que confirma lo que ya piensas, mientras te oculta opiniones distintas. ¿Qué son las cámaras de eco? Las cámaras de eco son espacios digitales o no, donde las personas se agrupan con otras que piensan igual y se repiten mutuamente las mismas ideas sin contradicción ni contraste. Ejemplo, un grupo de WhatsApp, foro o canal de YouTube, donde todas las personas comparten las mismas opiniones políticas y donde se rechazan o ridiculizan las ideas distintas. Efecto, todo lo que escuchas te da la razón. Eso refuerza tus creencias y hace que veas al que piensa diferente como desinformado, enemigo o manipulado. ¿Cómo contribuyen a la polarización política? Polarización es cuando la sociedad se divide en dos o más bandos enfrentados que ya no dialogan, sino que desconfían, atacan o incluso odian al otro. Cuando vivimos en burbujas y cámaras de eco, nos volvemos más radicales sin darnos cuenta. Pensamos que todos opinan como nosotros. Desconfiamos de las noticias que contradicen nuestras ideas y nos cerramos al diálogo y caemos en la confrontación. ¿Por qué ocurre esto? Las plataformas digitales viven de captar tu atención y saben que mostrarte lo que te gusta hace que te quedes más tiempo. No lo hacen por ideología, sino por negocio. Pero el resultado es cada quien vive en su propio mundo de información, lo que debilita el debate democrático. ¿Qué podemos hacer? Buscar medios de información diversos, escuchar opiniones contrarias sin reaccionar con enojo inmediato, ver documentales, leer o conversar con personas diferentes, cuestionar nuestros propios prejuicios. Muy bien. Como la vez que sí me detuve a escuchar a la señora cristiana que me quería hablar sobre el cristianismo. Le dije, bueno, a ver qué tiene que decirme. Y no me gustó. Sí, ¿qué piensan? ¿Cómo les parece? Pues que tienen razón, ¿no? Debemos estar abiertos a toda la información. Pues sí que como que nos cerramos y no, como que debemos de ser más abiertos a Exponernos a otro tipo de información. sí, a otras opiniones. Bueno, todo lo que hemos visto, pues que sí nos está ayudando mucho para poder tener un criterio más abierto, poder tener la posibilidad de escuchar a otros, que sabemos de antemano que no piensan igual. Yo creo que todos tenemos a alguien o algunas personas, amigos o familiares. Todos tenemos una tía panista. Un tío feminista, ¿no? ¿Cómo? Un tío feminista. Yo modernista también. Entonces, cuando menos tratar de escuchar a los que tenemos cercanos. Yo creo que nunca voy a compartir, por ejemplo, los chayoteros de ahora, pero sí tengo familiares que a lo mejor tienen pensamientos diferentes, a lo mejor algunos sí tienen algo que decir. Yo creo que la bronca es que cuando hay confrontación, ni el otro quiere escuchar, ni yo tampoco. Ajá, sí, eso es lo que pasa.
muchos dan la charola, como le llaman, a la credencial de los reporteros, y piensan que eso es parte del sueldo. O sea, en Oaxaca, por ejemplo, yo estuve trabajando en uno de los diarios más antiguos de Oaxaca, que es el Imparcial, y me pagaban 2.500 a la quincena. Y había compañeros que ganaban lo mismo. ¿Y cómo sobrevivíamos? Sobrevivimos. Pero yo tenía compañeros que tenían su casa, tenían 5 hijos. Yo decía, ¿cómo le hacen? Porque a mí no me alcanzaba. Algunos tenían, estaban en la nómina de varias dependencias públicas. Entonces, como hablaban a favor de ellos, pues les pasaban un dinerito cada mes. Ah, pues sí le hacen con eso. Yo trabajé con Azul y estuve en el área de finanzas. Por ahí pasaban los sobres de los periodistas. O sea, decían, ¿y esto qué es? Ya le conocían como chayote desde entonces. Sí, o sobre, decían sobre. El sobre para los periodistas. Después estuve en el sindicato de Conazul. Fui parte del comité ejecutivo. Y ahí lo que me di cuenta es que había alguna visita que hacíamos a provincia. Y en cuanto estábamos llegaba un disque periodista. Decían que quieren salir en el periódico. No, pues sí, es parte de la publicidad. De cómo, o sea, vendían los reportajes, vendían las fotos, vendían todo eso. Entonces, no era el interés de que se enterara la gente de que había alguien con azupo ahí, sino era el dinero que recibían por poner una nota en el periódico. Sí, claro. Sí, es la verdad también. Sí, entonces, bueno, no sé. ¿Qué le parece a usted todo lo que hemos visto? Pues muy interesante. Información no es de periodismo, pero lo que yo he aprendido aquí me ha motivado a investigar un poquito más y abrirme a entender otras cosas, porque la comunicación me vuela como un rayo, ¿no? Y a veces uno no entiende. Digo, yo no sabía que eso era la burbuja de eco. Bueno, esto es nada más para que se pongan a investigar más. Es una probadita para que quieran. Así es. Y lo que vemos ahorita, pues, en el caso de la presidenta, es que no tiene una política integral de comunicación social así ría, porque digo, ¿qué maestro ustedes entienden mejor que esto? Por lo poco yo he entendido. Comunicación integral es tener toda la información, porque a veces una vez dice otro funcionario, otra dice otra cosa, y la información no debe llegar. Creo que tenía mejor comunicación social el tema López Obrador. Tal vez se la están escamoteando. Fuego amigo. Fuego amigo. Pero también ella no pone orden, porque ella también ha dado pie a que le voy a poner un ejemplo muy rápido, a que mejor el director del metro es un priista panista, pero declaradísimo, y quien lo avaló fue la presidenta, se le impuso a Clara Brugada, o lo aceptas o lo aceptas. Entonces se vio clarísimo. Les voy a poner este video, sí, sobre la prensa. Ahora ya no estoy muy de acuerdo en algunos periódicos que sacó ahí como ejemplo, pero en su momento fueron buenos. Por ejemplo, el Reforma cuando estaba Granados Chapa, por ejemplo, cuando apenas empezó el Reforma era un periódico muy bueno. Ya cuando ya no lo dirigieron periodistas sino empresarios, entonces ya es el Reforma que conocemos actualmente. El 7 de junio es una fecha despreciable porque se originó para hacer patente el servilismo de la prensa hacia el poder en México, el contubernio existente entre el poder público y quien debe cuestionarlo. Se instituyó en 1952, pero todo comenzó durante una comida en un lujoso restaurante de la Ciudad de México el 7 de junio de 1951. Ahí, con todo el glamour de la época y un menú muy europeo, era esperado el presidente de la República por gran cantidad de dueños de empresas periodísticas y algunos reporteros afamados. Quien lideraba este conjunto era el coronel José García Balsec.
dueño de Los Soles de México, una cadena periodística solo comparada con la amarillista de Hearst en Estados Unidos y que Orson Welles parodiara magistralmente en Ciudadano Kane. A este ambicioso coronel, con afán de periodista, le debemos la idea de celebrar la libertad de expresión el 7 de junio. Sin embargo, no era una celebración de libertad, sino de agradecimiento, una declaración de adhesión al presidente por parte de los periodistas. Con este gesto, los comunicadores agradecían a Miguel Alemán por hacer posible la libertad de expresión, como si esto no fuera un derecho, sino una dádiva otorgada por la gracia del mandatario, y esta tradición se continuó hasta fechas muy recientes. Rafael Rodríguez Castañeda, en Prensa Vendida, define de la siguiente forma la relación prensa-poder durante cada sexenio de la segunda mitad del siglo XX. Miguel Alemán Valdés: gracias, señor presidente. Adolfo Ruiz Cortines: a sus órdenes, señor presidente. Adolfo López Mateos: como usted diga, señor presidente. Gustavo Díaz Ordaz: hasta la ignominia, señor presidente. Luis Echeverría: estamos con usted, señor presidente. José López Portillo: bravo, señor presidente. Miguel de la Madrid: nos aguantamos, señor presidente. Carlos Salinas de Gortari: nos modernizamos, señor presidente. Y este servilismo no fue todo lo que marcó la vida periodística de este tiempo. En este periodo nació y creció el chayote y la payola, es decir, la corrupción. Al mismo tiempo, se afianzó la autocensura entre el gremio periodístico ante el temor de quedarse sin el papel que vendía la paraestatal, productora e importadora de papel, PIPSA, y sin la publicidad gubernamental o las francas y desmedidas dádivas que el poder repartía entre los periodistas que le eran afines. Los boletines oficiales se instituyeron también en esta época y llegaron a ser la única verdad de lo que ocurría en las dependencias gubernamentales. En estos años también, López Portillo acuñó la frase «no te pago para que me pegues», en contra de los periodistas críticos. Y también en estos tiempos campeó la frase «perro no come perro», con la que las complicidades vergonzosas entre periodistas quedaban pactadas. Nadie hablaba de lo que ocurría, salvo voces aisladas que pronto eran acalladas mediante el uso de la fuerza. Solo el movimiento estudiantil del 68 y un poco antes el de médicos y ferrocarrileros aportaron a esta relación anómala un poco de aire fresco. Fueron estas personas que participaron en estos movimientos disidentes quienes hicieron posible que naciera y contra todo se mantuviera la revista Proceso, fundada por el periodista Julio Scherer luego de ser expulsado de la dirección de Excelsior por Echeverría. Fue esa masa crítica también la que hizo posible el surgimiento de otros medios alternos como Vuelta en el periodismo cultural y 1+1 y La Jornada. Solo gracias a eso, una parte de la prensa abandonó su eterno diálogo con el poder para darles la cara a los ciudadanos, algo que la mayoría de medios aún no hacen. Esto lo critica el periodista Jacinto Rodríguez Munguía en La Otra Guerra Secreta, donde revela cómo los periodistas de este periodo del que hablamos se plegaron a los designios de los gobiernos en turno y fueron omisos ante lo que ocurrió con los ciudadanos en el país durante y después de los movimientos estudiantiles de 1968, durante la llamada Guerra de Baja Intensidad, cuando el gobierno pretendió exterminar los brotes guerrilleros. Tiranía invisible llama Rodríguez Munguía a la combinación entre un sistema judicial a modo y una sociedad desinformada por medios corruptos. Y así ha sido y sigue siendo, por desgracia. Los medios de comunicación trabajan para mantener comunicado al gobierno, a quienes detentan el poder de cualquier clase, no para mantener informada a la ciudadanía. Ni en México ni en Oaxaca los medios impresos le apuestan a los lectores en una sociedad a la que tradicionalmente se ha dicho no le gusta leer. Las empresas periodísticas le apuestan a agradar a los políticos, más que a criticarlos, o a veces fingen criticarlos, les pegan para que luego les paguen. La ciudadanía no puede pagar la información que consume. Por lo tanto, no es a sus intereses a los que obedece el periodismo en México. ¿Qué les pareció este recorrido por la historia de la prensa mexicana? Es lo que sabemos, como que ya sabíamos. Yo pienso que algunos periódicos sí nacieron con la idea de informar cosas
verdades, pues, sí nacieron porque fueron fruto de crisis, pues, en los periódicos. Y yo recuerdo el 1+1, era muy bueno cuando salió, era muy bueno. La jornada no se diga, proceso. ¿Ustedes ubican en este momento? Este momento es López Portillo. No. Ahí ese de corbata cuadradita es Julio Scherer. Ajá. Julio Scherer fue el director de proceso. El exceso, ¿no? Sí, fue el director de Excelsior y era como de los mejores periodistas de ese tiempo. Estuvo en Excelsior, pero Excelsior siempre había sido, desde que nació, un periódico apegado al gobierno. Pero cuando llega Julio Scherer empieza a hacer algunos cambios en el periodismo, empieza como a modernizar Excelsior y no a todos les cae muy bien eso. Pero otra cosa también que les quería decir, como que los poderosos, los políticos poderosos, como que siempre quieren controlar la prensa, porque la prensa pues es un medio por el que se puede llegar a la gente con mucho más eficacia. Es un poder. Quien tiene información tiene poder. Entonces, quien tiene control de la información tiene mucho poder. Entonces, muchos de estos políticos siempre han querido controlar a la prensa. Y uno de ellos fue Luis Echeverría, que se creía muy inteligente. Y creo que lo era. ¿Sí? Entonces, dicen que Luis Echeverría, desde que era muy joven, como que coqueteaba con Excelsior y con querer aprender periodismo. Creo que llegó a escribir algunos artículos y el caso es estar metiéndose ahí en lo de periodismo. De hecho, fue amigo de Julio Scherer desde muy joven. Y bueno, entonces lo que hace Luis Echeverría es sacar a Julio Scherer de la dirección de Excelsior y poner a otro señor, otro periodista, que era compadre de Julio Scherer, que se llama Regino Díaz Redondo, y él fue el director de Excelsior. Aquí de este golpe, se le llama el golpe a Excelsior, nace en 1+1. Al siguiente año, en el 77, nace 1+1 y en el 84 nace La Jornada. Entonces, este tipo de periodistas era como un poco más objetivos, digamos. Si hablamos de objetividad absoluta, no existe. Yo, en lo personal, pienso que no está mal ser subjetivo. Lo que está mal es ocultarlo. ¿Sí? Entonces, lo que sería correcto es decir, yo como periodista me inclino hacia la izquierda y voy a apoyar siempre a la izquierda. O yo como periodista apoyo a la derecha porque pienso que tienen razón y voy a estar siempre del lado de ellos. Entonces el público ya sabe qué esperar, ¿no? Y no vamos a decir que somos objetivos cuando le estamos mintiendo a la gente. No sé si tengan algún comentario. Yo quisiera comentar un poquito Fernando Tapia. Bueno, no, yo me estaba equivocando. Fernando familiar, no, esa es otra cosa. No, esa es otra. Sí, Fernando Tapia es. Tapia es, ¿qué se puede decir? Conductora, sí. Que tiene una historia muy larga y que ahora recientemente está en Canal 21, en un programa que se llama El Capital 21. Capital 21, junto con su compañero. Creo que hacen lo que usted dice, que no ocultan su tendencia. O sea, dice claramente que ella está a favor de la cuarta transformación, igual que el Charro. Y bueno, a lo mejor no es lo que mucha gente le gusta ver, pero tiene un programa interesante y trata de ser objetiva dentro de su tendencia. Bueno, así la veo yo. Sí, la verdad es que últimamente no lo he escuchado. Hay periodistas, soy de periodistas que han sido como de progresistas a lo largo de sus carreras. Por
es una, o sea, siempre estuvo con las nuevas ideas. Patty Kelly, por ejemplo, que hablaba sobre los derechos de la mujer, la sexualidad de la mujer y esas cosas de las que no se hablaba en los años 80 y 90, y ella sí los hablaba. O sea, había varias así, en el periodismo igual hubo otras, sobre todo en Radio Educación. Y no recuerdo, creo que sí, Fernanda Tapia estaba en Radio Educación. Estaba en el Canal 11. Y también Canal 11. Y ahorita es la directora, ¿no? De Radio Educación. Parece que es la No directora. estoy segura, pero bueno, en esta administración y en la pasada a estos periodistas les han dado algunos puestos ahí. Ajá. Acerca de eso también quisiera comentar que no hay explicación para algunos de lo que pasó con el director del metro, porque lo nombraron. Yo tuve la experiencia en el sindicato de que a veces hay que jalar a alguien o algunos por compromiso, por lo que sea, que no son afines al proyecto. A veces por compromiso político, a veces es inversión, a veces es muchas causas que se hacen para garantizar pues que el proyecto avance. A lo mejor va a haber muchas críticas de mucha gente, muchos malestares, pero pues solamente quien tomó la decisión sabe por qué lo hizo. Y bueno, yo creo que en esos casos había que tener confianza en que lo hizo por algo que o es para un bien o es para evitar un mal mayor. Esto es así como una visión un poco general. Lo que me interesaba un poco era que vieran esto de las redes, de estos filtros burbuja y las cámaras de eco, y cómo influyen en esta polarización que estamos viviendo y que no nos damos cuenta. Es como un ataque silencioso. Nos transforma, nos hace enemigos de los vecinos, de los familiares, de los amigos, y no sabemos ni por qué.